Bueno, vamos a seguir con el próximo video, vamos a compartir la pantalla. A ver, un minutito que comparte la pantalla. Ahí está. Bueno, el próximo ejemplo del curso es un template. Es el mismo ejercicio anterior. Lo único que en el anterior solamente teníamos la variable class T, o sea, el template solamente tenía class T, que ya sabíamos que el compilador agarra y dice, bueno, esto es un comodín y lo voy a reemplazar donde todos los lugares donde haya T, ¿no es cierto? Lo voy a reemplazar por el tipo que nosotros después digamos. Si es entero, va a reemplazar class T por un objeto del tipo entero. Si es doble, por un doble. O sea, pero ahora tenemos otro, una constante, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos un código así, ¿no es cierto? Entonces el compilador, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, para hacer el template, va a tomar este template y va a decir, bueno, todos los lugares, si yo llamo, por ejemplo, para decirle que el primer elemento es un entero, en todos los lugares donde haya class T, va a poner un int. O sea, va a reemplazar T por int. Va a ser un objeto del tipo int. O sea que esto, en vez de T, va a ser un puntero a entero. Acaba de devolver entero, o sea, la T la va a reemplazar por int. Va a ser un replace. Y el número de elementos, que es una constante que nosotros le vamos a pasar, en vez de pasarlo como argumento, como hacíamos la vez anterior, que lo pasamos como argumento del constructor, lo que va a ser un replace de este número y lo va a reemplazar en todos los lugares de la clase. Entonces acá el número de elementos va a agarrar este, que en este caso la primera llamada es 10, entonces va a reemplazar. Donde está el número de elementos va a poner 10. Entonces acá va a poner 10 y 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 acá va a poner 10. Todos los lugares donde esté dentro de la clase, dentro de la misma declaración de la clase y por supuesto de sus métodos, donde haya número de elementos, porque se utiliza el mismo template, va a reemplazar la palabra número de elementos por el número que le pasemos. Pero ¿cuál es la diferencia? El tema es que en este caso nosotros no podemos poner acá, llamar a esto como una variable. No podemos poner, por ejemplo, A y acá poner A igual a 10. No le va a gustar. Si yo hago esto, por ejemplo, int A igual a 10, no le va a gustar porque él tiene que saber, en el momento de compilación, vemos que dice que esto tiene que ser una constante, tiene que saber en el momento de compilar, tiene que saber un valor, tiene que tener un valor esto para poder hacer un replace. O sea, él necesita decir, bueno, qué sé yo, cuánto valerá esto. Bueno, después el programa lo asigna al momento de ejecutar, les va a asignar 10. Pero él necesita ver en este momento, en el momento de compilar, que un valor constante, o sea que digamos que el template tenga este valor constante para hacer un replace. Entonces me va a reemplazar eh, todos los lugares donde se encuentre el número de elementos por una constante, en este caso 10. Puede ser, no solamente entero, puede ser cualquier, puede ser un doble, puede ser un float, puede ser lo que sea. En este caso es un entero, o sea que él va a hacer dos replaces en este caso. Va a reemplazar el class T por entero, en el caso este, y después por doble cuando corresponda, y después va a hacer un replace de el número de elementos. En el primer caso lo va a reemplazar por 10, en el segundo por 20 y en el tercero por 30. Y después, bueno, vamos a asignar, esto por supuesto crea un array. Recordemos que más o menos como era el ejercicio anterior, tenía el constructor, el constructor creaba un array de elementos. En este caso el primero elementos es 10, el número de elementos es 10, o sea que va a ser T 10 enteros. T va a ser enteros y 10 va a ser 10, 4 por 10, 40, o sea que va a ser un nuevo array de 40 bytes en la memoria, porque son 4 bytes cada elemento por 10, o sea que va a ser un array de 40. En el segundo va a ser los 4 por 20 y en el último 8, que el doble es 8 por 30. O sea que acá va a crear un array de diferentes tamaños según el caso. Este char asterisco, este char salida igual a P y que depende del número de elementos, lo coloqué para que cuando nosotros lo veamos a bajo nivel, el compilador no reuse tanto y si no le coloco esto, normalmente como los tamaños son iguales, van a ser parecidos porque esto va a ser un puntero y el array, bueno, está en el heap, o sea que esto va a ser un puntero, pero digamos, cada una de las clases, digamos, a bajo nivel, tendrían simplemente, serían, digamos, del mismo tamaño porque no habría nada que varíe, digamos, ¿no? Porque el puntero es un puntero y la zona alocada está en el heap.
Por lo tanto, para que varíe, para que no me reutilice, para verlo bien, que son clases diferentes, le coloqué este array de caracteres que tiene un tamaño que va a ser diferente, porque acá el compilador va a reemplazar por 10 al principio, la segunda vez por 20 y la tercera vez por 30. Con lo cual, cada una de las clases va a tener tamaños distintos porque depende de esto, ¿no es cierto? Como el compilador hace un replace, hace replace acá, va a ser o sea, va a reservar 10 lugares y bueno, le va a asignar al primero una P y en el segundo va a asignar 20 lugares al primer lugar le va a poner la P y al tercero 30, lo mismo, pero digamos van a ser de diferentes tamaños. Entonces, hay que recordar que también tenemos el operador sobrecarga, este operador sobrecarga, perdón, el operador sobrecarga, el operador asignación, que lo sobrecargamos. Entonces lo sobrecargamos para que cuando nosotros asignamos tabla de i de 2, entonces cuando el compilador ve esto, dice, ¿cómo se hace esto? Si tabla de i es una clase, ¿cómo hago esto? Entonces él dice, bueno, tabla de i, a ver que llamo a la función sobrecarga esta del operador de los corchetes, y con el índice este que le estamos pasando acá, devuelve el PT del índice, o sea, PT entre corchetes de 2. Como lo devuelve por referencia, entonces este PT de 2 es lo mismo que tabla I de 2, o sea que devuelve esto mismo y ya lo asigna. Recordemos que a bajo nivel lo que termina pasando es que devuelva un puntero a este valor y afuera le escribe el contenido, ¿no es cierto? Recordemos que era así. Bueno, vemos que es un ejercicio bastante parecido al anterior, no hay mucha diferencia. Lo único que nosotros nos estamos ahorrando al crear los elementos, vemos que no tenemos que pasar ningún argumento, porque todo está, digamos, determinado en el mismo template, ¿no es cierto? En el template está determinado el número de elementos y el tipo. O sea que acá no es necesario pasarle el número de elementos ni nada como argumento, simplemente el constructor no tiene ningún argumento. Directamente, esto lo saca directamente del replace del template, ¿no? El template hace replace acá, por lo tanto sabe que esto es 10, esto es 10 y esto es 10. Eh, bueno, para identificar cuando nosotros asignamos a tabla de i, le tenemos este objeto, decimos, bueno, va a ser del tipo tabla de int10, o sea que para diferenciar los dos tipos de tabla, vemos que estas son dos tablas diferentes. Vamos a ver a bajo nivel que hay una tabla int10 y otra tabla int20. Son dos clases distintas. Esto es parte del nombre, con lo cual son diferentes, ¿no es cierto? O sea que este es un objeto de este tipo y este es un objeto de este tipo, que a pesar de los dos ser enteros, a bajo nivel el compilador creó eh, diferentes clases, son distintas, y esta es la tercera, por supuesto, ¿no es cierto? Y después imprimo todo como antes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a verlo a bajo nivel. Acá tenemos Bueno, acá tenemos los autoclass init estos que siempre usa el mismo, porque total, en ese sentido, lo que él quiere hacer es poner esto lo que hace, vemos que pone a cero el puntero, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver bien. Vamos a debuguear, vamos a correrlo con local Windows Debugger. Bueno, primero vamos a ver si no hay ninguna pavada que se mandó en Lumina por acá atrás, que seguramente, a ver. Esto no, esto es una pavada de Lumina. Vamos a corregirlo. Lumina, reverse function, vemos que es el destructor. Ahí está, ahora sí. Creo que ahora no hay más ninguna pavada. Bueno, vamos a correrlo ahora. Entonces, hasta ahí. Voy a haber puesto F4, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Vamos a poner el de compiler. Acá estamos. Bueno, lo vamos a sincronizar. Ahí está. Bueno, vemos que lo primero que hace es, saquemos el breakpoint, este bar 70, que ya vamos a ver que es uno de, este es el dis del tipo tabla int10.
Ya vamos acá que donde están los tipos, vamos a ver que hay tres tablas. Vemos que está tabla int de 10, que a bajo nivel tiene el array de 10 elementos. Recordemos que esto era variable según esta constante. O sea, esto, variable me refiero que según la constante esta, el compilador te hace un array de 10 elementos. Si fuera 20, te hace 20. En el caso de este, vemos que te hace un array de 20 elementos. Por eso el tamaño es más grande. ¿No? Print 0x28 y da, perdón, era 20 más 8. Ah, perdón, claro, era 28 decimal. Así. 28 decimal era 20 más 8 son 1C y más los 4 de padding, le faltan los 4 de padding, más 4, ahí está, 20. O sea que son 20 decimal más 4, 24, más 8, eso le da 20 hexa, ¿no es cierto? O sea que son diferentes. Vemos que hay una clase int20 y una clase int10. Y doble 30, bueno, tiene 30 bytes más 2 acá y podemos hacerlo 30 más 2 más 8. Y en ese caso da 28. Vemos que ese es el tamaño del a bajo nivel de la clase, lo que ocupa la memoria, ¿no es cierto? La estructura que ocupa la memoria cada uno de los objetos de la clase. Bueno, y entonces ya estamos acá. Esto es cookie. Vamos a ir haciendo tranquilos. Esto es cookie. Bueno, y entonces va a tomar el primer objeto el objeto de este tabla, el de tabla int de 10. Este es el objeto de tabla int 10. Vemos que el autoclass siempre utiliza el mismo. Vemos que utiliza el mismo para cualquiera. Pero este vemos que es el objeto, este var70 es el objeto de tabla int 10, ¿no es cierto? Sería acá el tabla int 10 es tabla i. O sea que este primero sería tabla i. Le vamos a ir poniendo los nombres. Así coincide. Entonces este sería tabla i. Ahí estamos. Entonces ahora tenemos el RCX tabla i. Esto, entonces en RCX podemos decir, podemos venir acá a RCX y elegir que esto, struct bar, ponemos tabla, y este es tabla int 10, ¿no es cierto? El primero era tabla int 10. Sí, tabla i era tabla int 10. Entonces elegimos tabla int 10, acá, y ya tenemos en la memoria, por ahora está lleno de basura. Bueno, entramos, y entonces RDX, vemos que RDX es 18, es una constante. Esto lo hizo el compilador, recordemos. Entonces estamos ahí, este RDX es constante 18. Ahora vamos a ver qué hace. Constante 0x18, constante 0x18, lo guarda ahí está el 18, RCX lo guarda acá, y entonces levanta el dis, o sea, la función es la misma, simplemente lo que está variando es la constante, le va a pasar, acá le pasa 18, vemos acá le pasa 20, acá 28, para poner a cero todo. Entonces esta es la misma función, la podemos renombrar y sacarle esto para que quede feo y podemos inicializar. Y chao. Para que sea más fácil, porque si no se queda muy feo, si total es la misma función siempre. Entonces inicializar, inicializa tabla 1, vemos que acá lo podemos poner también para que quede inicializar. Entonces tabla 1, ahí está, tabla 1 ya tiene el valor, ya está inicializado, tabla int de 10 ya tiene hasta 0. Ese sería tabla 1, que es del tipo tabla int de 10. Y ahora vamos al constructor. Este era lo que inicializa esto, lo colocó el compilador. Ahora vamos al constructor con el mismo dis. Vamos acá, entramos. Vemos que el constructor en este caso no tiene ningún argumento, porque recordemos que el constructor acá, la tabla, vemos que no tiene argumentos. Simplemente utiliza los elementos, o sea, no tiene ningún argumento. Claro, esto no tiene argumentos porque el número de elementos está dentro ya del template. El template ya dice que la tabla es de 10, por lo tanto el número de elementos es 10 para ese template y por lo tanto no lo necesitas pasar como argumento porque ya está acá dentro del template. Por lo tanto va a ser new del número de elementos. Entonces acá vemos que
levanta el dis, entramos, este es el dis, y entonces acá va a guardar en RAX este dis, el contenido de tabla 10, vamos a poner tabla de 10 salida, vemos que ahí lo que hace es guardar este CX, que es el 70, ese que es la P, recordemos que esto es una P, lo podemos poner como string, ahí está, es la P esa apretándola, y entonces esa P la va a guardar en salida, recordemos que esto lo primero que hacía era eso, ¿no? En el constructor tiene que poner este elemento P en salida, ¿no es cierto? Porque esto está esto lo asigna, está asignado acá directamente la definición de la clase, por lo tanto el constructor, aunque no lo tenga acá en el código, tiene que asignar este valor en algún lado, ¿no es cierto? Entonces ahí, en salida, asigna P. Este P lo asigna ahí. Después levanta el dis, le suma 2, este X más 2 lo mueve a RDI, y RDI lo va a poner todo a 0, este RDI, que sería EAX más 2, sería el dis más 2. Entonces, bueno, entonces vemos cómo mueve CX, son 2 bytes, o sea, CX es el 7000, se lo mueve ahí a salida, y después los 8 bytes siguientes, o sea, dile, suma 2, y los siguientes 8 bytes los pone a 0, o sea, esto va a poner a 0 los 8 bytes siguientes del mismo salida, ¿no? Porque tenía los dos primeros, los puso con CX, y los otros 8 bytes siguientes los puso a 0 acá con este STOS. Ahora hace el new con 28, que es el tamaño que tiene que tener en este caso el 9 elementos, ya que es 28 la cantidad en el array, este new t de 9 elementos, como el nuevo elemento es 10, entonces lo que hace es, como t va a ser punteros, son todos enteros, en este caso son enteros, son 4 por 10, 40, que es 28, ¿no es cierto? O sea que acá esto es 4 por 10, eso da 28. O sea, ese es el tamaño del array de enteros que va a ser. Entonces ese punterito va a estar en RAX, es el array, lo vamos a poner acá a la vista, view, open subview, extam, lo ponemos por acá y lo dejamos que quede apuntado por RAX. Ahí está. Esta zona de bad food fue la que no está sincronizado, por lo tanto, ahí se va a guardar el array de enteros. Pero como yo no lo voy a rellenar todo, simplemente voy a asignar uno, se va a ver uno solo normalmente. Entonces esto va a ser el array, ¿no? O sea, el puntero al array. Muy bien. Entonces ahora ese puntero al array lo levanta y lo guarda en el PT. Ahí en PT guarda el puntero al array. Y ahora RAX ya está completo. Vemos que tiene acá el puntero al array. O sea, si lo podemos ver acá, vemos que este es PT, o sea, con la flechita, lo podemos ver cada componente y tenemos todo esto salida, todos estos bytes, el 70, 0, 8 y los 0 son 8 bytes. Después tenemos el padding este en el medio, que eran 6 bytes, y acá tenemos PT, que es el puntero a la zona esta del array, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tenemos el tabla int de 10, ¿no es cierto? Bueno, volvamos al código entonces ya hicimos ya llamamos al constructor de tabla de i, que era del tipo int10, y ahora va a inicializar lo mismo que hicimos antes, pero ahora con 20, lo que va a hacer es entrar acá, y este constante 18 le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner constante del tamaño, constante del size. Entonces ahí más fácil, esto va a ser genérico. Entonces lo que va a hacer va a poner a 0 todo el contenido de esta otra estructura en la memoria. Este var 58 ahora va a ser de tipo tabla int 20. Para poner el mismo nombre, vamos a ver acá, tabla int 20 era tabla G. Entonces le vamos a poner, lo copiamos de acá si no tenemos que trabajar tanto. Lo copiamos, venimos acá y le ponemos tabla G, rename,
tabla G. Bueno, entonces tenemos ahí tabla I, ya está, tabla G, ahora vamos a entrar acá. Vemos que el constructor este es diferente a este constructor. Este era un constructor que está en 1C0 y el otro constructor está en 220. Son diferentes funciones porque primero tiene un tamaño diferente, ¿no? El new, acá el array que tiene va a ser más grande porque tiene más elementos que en el otro que tiene menos elementos. Tabla 10 era 10 por 4 y acá va a ser 20 por 4 la cantidad de elementos. Entonces va a ser lo mismo que en el otro. Entramos. Bueno, acá también levanta la P, esa famosa, que acá podemos poner también. Apretándola, lo guarda, en este caso tabla de 20, tabla in de 20, vemos que en salida, después vemos que en este caso el tamaño del array es más grande, porque recordemos que el array en tabla de 20 también era más grande. Este array es de 20, porque dependía del 20 ¿no? Del número de elementos. Por lo tanto, acá tiene que, ya puso 2 bytes, los bytes primeros y los restantes los va a poner con este 12, que son, por supuesto, 18 bytes. O sea, 18 y 2, 20. La cantidad de bytes que tenía el salida, que era un array de caracteres. Lo pone todo a 0. Después levanta el 50 para crear el array de enteros también, en este caso. Sería 4 por 20. 4 por 20. Sería 50 hexa. Entonces eso lo va a crear acá. Vamos a poner puntero al array. Puntero al array. Y ese puntero al array lo va a levantar. Vamos acá, lo va a levantar y lo va a guardar en tabla int de 20, pt. Vemos que acá en pt lo va a guardar, levanta en RAX está el dis. Entonces acá podemos ponerle también struct bar tabla int de 20. Entonces ahí tenemos ya tabla int de 20, que tiene el 70 también al inicio, 20, o sea, este 70, en total todo esto ocupa 20 bytes, lo podemos ver acá, ocupa 20 bytes, 4 bytes basura, y el puntero al array, que es este, ¿no? Que es el puntero al array que creamos. Bueno, salimos, ya creamos el de tabla de G, y ahora lo mismo va a pasar con el de, bueno, inicializar lo mismo, inicializamos, este caso es el tercero, que va a ser el de floats, es tabla de F, en este caso, tabla de F. Venimos acá, le ponemos tabla de F. La inicialización es lo mismo, lo único que en este caso, el tamaño de la estructura tabla de F, la habíamos visto acá, es el del doble, es 28. Entonces tiene que pasarle 28 para que inicialice, no lo vamos a hacer de vuelta, ya es lo mismo que antes. Y ahora levantamos tabla de F y acá va a ser lo mismo, entramos y va a poner acá, esto es el puntero a la P, al char P, vemos que es un de Word, o sea que tiene 2 bytes, lo levanta y lo guarda en salida, ponemos acá doble 30 salida, levanta y el resto de los bytes de la string los pone a 0, en este caso es 0, no quiero hacer rename, esto 28, 28 y 2, 30, recordemos que eran 30 en total estos, y después tiene 2 bytes de padding, ¿cierto? Bueno, y después ahora F0 porque son 30 por doble, o sea que en este caso el doble es 8, 30 por 8, y vemos que da F0, ¿no? Que ese es el tamaño del array, o sea, van a ser 30 dobles, y cada doble tiene 8 bytes, como hemos visto, entonces el array va a ser de F0. Guarda acá, puntero al array, vamos a poner acá, puntero al array, lo levanta, y después lo guarda en el doble 30 pt. Entonces ahora ya tenemos en RAX, acá tenemos ahora la struct de doble. Vemos acá que tiene su array más grande de 30 bytes y después tiene el puntero. Si lo
abrimos, vemos que tiene el array, los 2 bytes de esto basura y el puntero, que eso era lo que tenía el array de caracteres de 30 bytes, 2 bytes basura y el puntero al array de dobles. Bueno, entonces seguimos. Listo. Ahora lo que va a hacer es, primero va a imprimir el valor PS, la P. Recordemos que yo había puesto a imprimir primero que nada. Tabla 1 salida, imprimía, y después sí asignaba e imprimía. O sea que ahora va a agarrar tabla 1, RDX, o sea que RDX apunta o sea, esta misma string apunta a la P, porque está al principio, ¿no es cierto? O sea, lo primero, si lo tomamos como string, este RDX es un puntero a la P, ¿no es cierto? Porque es lo primero que está ahí en 88, lo primero que está es el carácter y hay un 0, o sea, si lo tomamos como string, esto se puede imprimir como string. Entonces lo va a imprimir, vemos que lo va a tomar como string, y lo imprime, y llama 2 veces a handle, imprime la P. No, este no es. ¿Dónde estamos? Miren, esto no es. Un minutito. Bueno, acá está, imprimió la P, y ahora seguimos. Vamos a ver que va a llamar al operador de asignación, ¿no? El operador de los corchetes para tabla 1. O sea, recordemos que esto estaba sobrecargado, por lo tanto, cuando asignamos a tabla I, tabla 1, tabla I de 2 con los corchetes, esto llama a la función sobrecargada esta, que le pasa el índice y devuelve PT, o sea, devuelve esto mismo, ¿no? O sea, una referencia a un objeto T que es el mismo, ¿no? Es un puntero, o sea, por lo tanto va a ser un puntero a un objeto de tipo T, que en este caso el tipo T es un entero, ¿no? En el primero. Por lo tanto, devuelve la referencia, o sea, el puntero, esto al 5, que sabemos que a bajo nivel va a ser un puntero, ¿no? La referencia es un puntero. Entonces, ya vamos con el dis, que está en RCX, que es tabla I, tabla 1 es yo le puse tabla I acá, igual que estoy diciendo tabla 1 y tabla I. O sea, esto es tabla I, está bien. Entonces llama al operador corchete, y lo que hace es guarda el índice, que es E de X tiene el índice, es 2, porque quiero saber, E de X es 2, quiero saber el segundo campo del array. O sea, quiero asignar el segundo campo del array. Entonces, ahí sigo. Entonces este es el índice. Entonces levanto el índice a RAX y levanto el dis de vuelta a RCX y hago RCX más 10, con lo cual estoy yendo de 4 en 4. Lo que estoy haciendo, como es un array de enteros, el 10 es el segundo lugar, 0, 1, 2 el tercer lugar, porque recordemos que 0x10 dividido 4 es 4. ¿Cierto? O sea, 0, 1, 2. El primero está en 0, el segundo está en... Espera, en vez de hacer tanta cuenta, vamos a hacerlo bien acá en NIDA. Bueno, claro, es RCX más 10 es PT. En local types, en inde 10, más 10 es el puntero al array, ¿no es cierto? Entonces levanta el puntero al array a RCX y después con el índice, que RX es el índice, lo que va a hacer es devolver el valor en este, o devolver el puntero, porque acá está devolviendo el puntero. Recordemos que cuando estamos diciendo acá que devuelve por referencia, lo que hacemos es devolver un puntero al valor ese para que después guarden el contenido afuera, ¿no es cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo es devolviendo el puntero al segundo valor, 2 por 4, 8. Entonces ahí va a ser, en 8 empieza el segundo, donde comienza donde va a estar este es D8, vemos que D8 está ahí, es el segundo, ¿no? Porque esto es un array,
Este bad food es un array de, acá podemos hacerlo así, de the words, y entonces vemos que de 8 es el tercero, ¿no? 0, 1, 2, ¿no es cierto? Lo podría poner así como arrays. Entonces puedo poner que esto es un array de, ¿cuánto era? De 10 enteros, el de tamaño 4, 10 enteros, y los pongo todos, que no, le saco la tilde para que los ponga separados, y entonces vemos que me crea el array, y de 8 es el tercero, ¿no es cierto? 0, 1, 2. Bueno, y entonces en ese caso levanta el puntero, este RAX tiene el puntero al elemento 2 del array, y entonces ahí ahora en el contenido de eso escribe el 5, ¿no es cierto? Que sea, que sería esto, la asignación. O sea que esto se realizó a través de la sobrecarga del puntero, de la sobrecarga de los corchetes, que lo que hizo fue que me devuelva esto, ¿no es cierto? PT de índice, o sea, PT es el mismo tabla de I, y que me devuelva tabla de I de 2 en este caso. Entonces me devuelve tabla de I de 2 acá en el C++, lo pensamos así, y en ese tabla de I de 2 asignamos 5. A bajo nivel nos devuelve el puntero a esto, y en el contenido escribimos 5. Y después va a ser lo mismo para todos, ¿no es cierto? Va a ser, ahora va a agarrar, ahora lo va a imprimir. Vemos que ahora levanta el contenido de RX como ya tenía el puntero. O sea, devuelve el puntero igual que antes. Llama de vuelta lo mismo. Esto mismo que ya hemos visto. Y devuelve el mismo puntero porque el índice es el mismo. 2, o sea que devuelve el valor ese 5 que acabamos de escribir. Y lo va a imprimir. Bueno, ahora hace lo mismo con tabla de G. Vamos a ver que en tabla de G hace lo mismo. Lo único que acá, este es el tabla int de 20, por lo tanto tenemos que elegir tabla int de 20, y en este caso levanta el puntero, y en este caso también son enteros, por lo tanto, acá era RAX es 3 y va a devolver el puntero al tercero, ¿no es cierto? O sea, este RAX es el puntero al tercero de los elementos. Vemos que acá están, también son de 4 bytes. 1, 2, 3, perdón, son 4 bytes. Ahí. Igual podría poner acá también array, podemos ponerle 20, y sacamos la tilde para que nos quede separado. Y entonces de esta forma nos quedan todos los elementos, y entonces RAX apunta acá a 3C. Entonces tenemos el 0, 1, 2, 3, sería el tercer elemento. Bueno, entonces en el tercer elemento guarda el 14, y después vuelve a llamar al mismo sobrecarga del operador corchete, le devuelve con 13 el mismo puntero, y ahí lee el mismo valor, que es 14, RDX, y lo imprime. Y ahora viene el de tabla de F, que era el dobles, que en este caso vemos que tabla de F era dobles, doble 30, ¿no es cierto? Era el tipo. Por lo tanto, vamos a entrar acá. Este es el dis. Igual que antes, vemos que en este caso, este es doble 30. Vemos que devuelve también PT. Y en este caso son de 8 bytes los elementos. Por lo tanto, este RAX apunta, son elementos de 8 bytes. Entonces voy al principio y hago un elemento de 8 bytes de Q. Creo un de 30. Array de 30 elementos de 8 bytes, 30 elementos bytes, saco la tilde para que me queden todos en diferentes líneas, y de esa forma tengo que es 0 apunta al 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, seguimos, nos devolvió por lo tanto el puntero al elemento que estábamos buscando. Volvemos y va a asignar el valor en el contenido. Va a asignar el valor este, que es el 3076 que le pusimos. Recordemos que asignamos el valor 3076. Lo asignamos en el campo 6, y entonces ahí lo va a guardar en el contenido RX XMM0, en este caso, tiene el 3076, que si lo vemos como dobles,
ahí está el 3076, lo guarda en RAX, entonces ahora sí, RAX va a tener el 30,76, que es esto, si lo queremos ver como doble, eso está puesto como 8 bytes, ponemos setup data types y ponemos doble, y ahí vemos el 30,76. Y bueno, y después vuelve a devolver el mismo puntero para leer el valor a XMM1, luego le vuelve a XMM1 para utilizarlo como argumento en el count, y después llama, por supuesto, a los destructores para destruir todo dentro, hace todos los delete de los bloques que creó, ¿no es cierto? Y termina. Bueno, costó un poquito, sobre todo porque es sábado de la mañana, a las 6 de la mañana y estamos un poco dormidos. Pero bueno, creo que lo pudimos hacer. Creo que se entiende bien la diferencia. O sea que acá nosotros no podemos pasar variables. O sea, esto, si nosotros le ponemos acá A igual a 10 o lo que sea, pongámosle A igual a 10, si le ponemos la A acá, no le gusta, porque el compilador tiene que saber, o sea, tiene que crear un tipo para cada constante. O sea, todo lo que en los templates, todo lo que no sea class algo, que son las variables para elegir un determinado tipo de datos, como en este caso, class T era entero o doble, o puede ser booleano, puede ser una estructura, un tipo de estructura o lo que sea. Esto, el compilador lo, lo toma como un tipo genérico que trata de crear va a crear una clase para cada uno de los tipos que nosotros usemos, en este caso entero y doble. Y el otro es una constante, o sea que acá el tipo de dato que sea, entero o el que sea, es una constante y él va a crear una clase para cada uno de las constantes que nosotros coloquemos. No solamente porque nosotros le hayamos puesto acá algo variable y por eso lo creó, no, va a crear una clase diferente para cada uno y, bueno, normalmente a veces pasa que si no creamos esto, el compilador rehúsa cosas de una clase para la otra, puede ocurrir, pero las clases van a ser diferentes. Va a haber una clase tabla int10 y otra clase tabla int20, aunque las dos tengan de tipo entero, la constante que tiene al lado, en este caso, esta constante, le va a decir al compilador, mira que esa es un diferente a esta otra. Esta es una clase y esta es otra clase, aunque las dos sean de tipo entero, créamelas separadas. Y después tiene la otra tabla doble 30, ¿no es cierto? Bueno, me costó un poquito hoy a la mañana, estoy un poco dormido, pero bueno, creo que se entiende igual, espero. Si no, cualquier cosa me preguntan. Nos vemos. Chao. Bye.